Que fue avistado en la madrugada en la avenida Altamirano. Exactamente, Claro. Acá en Valparaíso ocurrió exactamente lo mismo. Sí, queremos saber por qué está pasando este fenómeno de ver animales que generalmente son silvestres, que están en las afueras de las zonas urbanas. Lamentablemente lo estamos viendo acá. ¿Será algún indicio de algún acto humano? Vamos a preguntar también sobre esta especie y lo importante que es el rescate y por qué se podría estar produciendo esto, ¿no? Sí, tuvimos noticias de lo que había ocurrido en la región metropolitana, en Santiago, en Las Condes se habían divisado zorros, también en la comuna de Ñuñoa y como tú lo decías, Karina, en la avenida Altamirano acá en Valparaíso. Para comentar y saber un poquito más de este tema, estamos en contacto con Diego Peñalosa. Él es el vicepresidente del Colegio Médico Veterinario de Chile, la Colmevet, y además experto en fauna silvestre. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego. Hola, tía, bien, gracias por la invitación y un tema súper importante que bueno que lo estén tocando en la radio, así que muchas gracias, estamos dispuestos a aportar. Súper, Diego. A ver, comentar un poquito por qué estos animales que nada tienen que ver con, no solamente con la ciudad, además como zonas muy céntricas, con todos los estímulos que tiene el centro de una ciudad, llegan hasta estos lugares. Sí, mira, hay que comenzar entendiendo que la biodiversidad, que toda la diversidad de seres vivos, se encuentra constantemente en nuestro estilo de vida, ya sea vivamos en el campo, en la ciudad, solo que la escala va a ir cambiando. Por ejemplo, el tema de los cóndores que ha aparecido últimamente en los edificios, los cóndores igual pasan por arriba, solo que por alguna razón están deteniendo. En el caso de los zorros, si nos vamos a temas históricos, las poblaciones de estos animales estaban en la totalidad del Valle Central, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y al ir expandiéndose en ciudades, al haber disminuido su hábitat, estos animales se fueron como retirando un poco más a las zonas donde hay más bosque, por ejemplo, donde es más su hábitat, pero sin embargo, la presión sobre estos hábitats, la fragmentación del mismo, que lo que significa es que este hábitat se ve dividido, el hábitat de bosque, por ejemplo, o ya cerca de la costa, el sector más cerca de los humedales, hace que estos animales se encuentren más frecuentemente con las personas, porque donde había un bosque, donde había un humedal, ahora hay casas, por ejemplo, y el animal para llegar de un lado a otro tiene que atravesar estos núcleos urbanos. Es decir, en palabras simples tal vez, que ocupamos su espacio. Claro, en palabras simples, efectivamente hemos ocupado espacio importante, ya sea de que utilizan para refugio o también que sirve para donde ellos se alimentan. Oye, entonces, esta interacción probablemente va a ser mucho más frecuente con el tiempo también y con otras especies. Diego, esta especie está... ¿cómo vive? En el sentido de que si vive en manada, vive solo, ¿cómo se alimenta? ¿De qué se alimenta? Y en este caso era un zorro culpeo el que se evidenciaba, que es de la misma especie que se encontró cercano al centro de Santiago, que si bien hay muchos estímulos como ustedes nombraban, hay un estímulo mayor que es la búsqueda de alimentos, muchas veces de refugio, que le gana un poco a esta incomodidad de que los animales les moleste la ciudad. Por lo tanto, puede ser uno de los puntos que también haga que se vea más que hay poca disponibilidad de alimentos. En este caso es un zorro culpeo, que es la especie de zorro que está presente en Chile de manera nativa, más grande. Tenemos el zorro chilla y el zorro chilote o de Darwin, que son más pequeños, pero en este caso es un zorro culpeo. ¿Qué hacer cuando uno ve a un zorro en este caso o otro animal, digamos, que no es propio de la ciudad, entendiendo que lo que estábamos hablando recién, que fuimos ocupando, digamos, los territorios naturales para ello, en caso de verlo o divisarlo, porque a quién llamar, digamos, en lo primero, y tal vez tomar las precauciones, como por ejemplo no dejar comida que no sea apropiada para ello o etcétera. ¿Qué es lo que se puede recomendar desde el Colegio Médico Veterinario que hacer en caso de poder divisar, en este caso que estábamos hablando puntualmente, un zorrito culpeo? Bueno, en este caso nosotros como Colegio Médico Veterinario y también como los otros colegas que trabajan en esta área, que también son parte de nuestro gremio, hay centros de rehabilitación, por ejemplo, el llamado es que se encuentran animales silvestres, primero evidenciar en qué estado se encuentran, si son animales que están sanos, que se están moviendo bien y en el lugar en el cual se encuentran. Por ejemplo, puede ser un lugar que esté un animal que esté en el campo y que esté pasando por ahí.
Distinto es que uno de estos animales esté en un mall, por ejemplo, y en esos casos hay que contactarse con el Servicio Agrícola y Ganadero, que son quienes legalmente ven la custodia de estos animales, y en segunda instancia con algún centro de rehabilitación cercano al lugar de donde se encuentra. En ningún caso acercarse para manipularlo, porque si bien se ven inofensivos y son animales que no van a atacar a las personas, porque sí se pueden defender si es que alguien trata de tomarlo, y una de las mayores amenazas que presentan estas especies en la actualidad es el ataque de animales domésticos. Por lo tanto, tener resguardadas las mascotas y también alejado todo tipo de curiosidad que pueda generar en las personas, porque eso hace que el animal se esconda y sea más difícil de capturarlo cuando es necesario capturarlo. Ahora, Diego, para poder también, hablábamos sobre los resguardos de lo que ha pasado, así como con el zorro, ¿hay alguna otra especie que también esté sucediendo lo mismo con este tipo, que vayan, aparte de ella, llegando a zonas urbanas, producto obviamente de que el humano está ocupando sus territorios? Sí, claro, de hecho en la pandemia tuvimos la presencia de pumas que aparecieron en la zona centro, producto de que bajó también el flujo de vehículos, de ruido en las noches, y constantemente se ven avistamientos de aves rapaces, por ejemplo, que son aves carroñeras como los cóndores, que buscando alimento llegan a lugares donde hay basura, por ejemplo, y también hay presencia de personas. El llamado un poco es a aprender a coexistir con estos animales, no tener fuentes de alimento disponibles para ellos, porque la basura puede ser mucho más fácil de encontrar alimento para un ejemplar que, por ejemplo, cazarlo, pero lo cual trae muchos problemas también. Las basuras que se dejan en las carreteras atrae roedores, y estos roedores atraen carnívoros que se alimentan de ellos y pueden generar problemas, ya sea que los atropellen o para su conservación. Y hay otras especies que no son tan carismáticas muchas veces, como serpientes, anfibios, que son muy frecuentes que aparezcan en la ciudad y que tampoco generan daño para las personas, pero si es que no tomamos las consideraciones adecuadas, nosotros podemos generarles un daño a ellos. Por ejemplo, una serpiente de cola larga que apareció hace unas semanas en Santiago también, y que salió en la portada como serpiente venenosa, y en el fondo lo único que genera son un poco de anticuerpo en contra de la fauna nativa, lo cual es perjudicial, porque la fauna nativa cumple un rol muy beneficioso para todos y todas en el ecosistema. Cuando, por ejemplo, el SAC logra capturar a un ejemplar, digamos, silvestre que está en medio de la ciudad, en un lugar, digamos, que no le pertenece, ¿cómo es el proceso para volver a llevarlo a su hábitat natural? ¿Pasan por una revisión primero? Bueno, cuando se logra dar con este animal, claro. se ve si está sano, ¿cómo se decide dónde ir a dejarlo? ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios que se manejan básicamente es que por lo general cuando son capturados porque necesitan ser rescatados, como por ejemplo que no están en su hábitat natural, se realiza un chequeo clínico que se hace en algún centro de rehabilitación, y ahí sigue su proceso de rehabilitación si es que el animal está bajo de peso, si tiene alguna otra complicación. Hay casos que animales están fracturados, por ejemplo, o tienen cursando enfermedades infecciosas, y posterior al tratamiento, que va a depender de por qué ingresó el animal, la idea es reinsertarlo al medio silvestre, lo más cercano al lugar de donde se encontró, pero que cumpla con las características de hábitat de los ejemplares, por un tema de comportamiento genético y otros. Otra pregunta que no es ligado a cuando los animales llegan a la ciudad o etcétera, un poquito distinto, sino cuando nosotros los visitamos, voy a decir entre comillas. ¿Ya? Pero la importancia de este llamado de no acudir o no ir con nuestras mascotas, con nuestros perros cuando vamos de visita a los parques nacionales, el por qué es necesario no ir con nuestros... Por ejemplo, me encanta salir a hacer trekking o a pasear con mi perro, pero ¿por qué es importante que no ir con mi perro a un parque nacional? Sí, bueno, nosotros a través del Colegio Médico Veterinario, que representamos a un gran número de colegas, también hay distintas comisiones, y una de ellas de tenencia responsable de mascotas, en donde se ha articulado la Comisión de Fauna Silvestre en temas de tenencia responsable, porque si bien es muy como gratificante poder llevar el perro al cerro, por ejemplo, hay formas de suplir esa necesidad de los perros de correr. Por ejemplo, en un parque urbano puede ser sin problema, pero estos perros en áreas protegidas pueden generar
algún tipo de problema o cualquier otra mascota doméstica, producto de que pueden tener parásitos que pueden transmitirse a la fauna silvestre u otro tipo de enfermedades, y viceversa. También exponemos a nuestras mascotas a que puedan contraer alguna enfermedad que está presente en los lugares naturales. Y de hecho la sola presencia, por ejemplo, de un perro en la playa o en el bosque, hace que otras especies se movilicen y busquen otros lugares porque no se sienten seguros, como las aves migratorias, por ejemplo, u otras que son por lo general animales presa y muy tímidos en la presencia de un carnívoro como lo sería un perro o un gato. Perfecto. Diego, se nos va el tiempo. Queremos agradecerte estos minutos por conversar con nosotros, explicarnos un poco más también de lo que ha estado ocurriendo y por supuesto gracias por recibir el llamado de la radio esta tarde. Ya, que estén bien. Gracias Igual. por relevar estos temas y la invitación. Chao, chao. Chao, Diego, que estés muy bien. Diego Peñalosa, el vicepresidente del Colegio Médico Veterinario de Chile y experto además en fauna silvestre, comentándonos todas estas noticias que hemos escuchado desde la semana pasada hasta el fin de semana del avistamiento de estos zorros culpeos en medio de la ciudad.